La Fundación Mami Nena presenta su programa De Familia en Familia con Mami Nena. Muy buenas noches, queridos hermanos de Vida FM 105.3. Bienvenidos al programa de la Fundación Mami Nena De Familia en Familia. Hoy su conductor principal, Monseñor Ramón Benito de la Rosa y Carpio. Giovanni Crawin, que les acompaña en este espacio oficial de la Fundación Mami Nena. Buenas noches, Monseñor. Muy buenas noches. Lo dije como era, ¿verdad? Sí. Ustedes han visto que hemos comenzado a hablar más tarde, 10 minutos más tarde, 12 minutos más tarde. Ay, Monseñor. Yo digo, vamos a dar la causa que nos hemos tardado. Un tapón, pero no un tapón ordinario, sino cuando llegamos a una calle, una intersección. En la Churchill. Había un tapón, pasaron tres semáforos, tuvimos que esperar ahí, y después había unos motoristas que estaban en el medio que nos impedían que nosotros siguiéramos los semáforos, como decía mi papá, semáforos. Y entonces era un funcionario que venía y lo estuvieron esperando ahí, es decir, por un funcionario que fue esperado y hicieron ese tapón. Y entonces lo otro que nos llamó muchísimo la atención fue que entró por una vía que no era. Entonces la causa es, sin entrar en un chisme con nadie, sí, pero no deja de ser un chisme, nos tuvimos esto por ese problema que llama muchísimo la atención y no queremos hacer ningún comentario. Menos mal que la ambulancia que después apareció llegó más tarde y pudo pasar. Uno piensa muchas cosas. De todas maneras, pedimos excusas dando la razón objetiva por la que hoy hemos comenzado, pero aquí estamos, y ahora lo que importa es que aquí nosotros estamos. Sí, y lo decimos también porque reconocemos que muchas personas más sufrieron consecuencias y son de las cosas que pasamos en el día a día y que, bueno, nos alteran un poco la cosa. Para nosotros los productores de radio y televisión, no comenzar los programas a tiempo nos da mucha preocupación por ustedes, queridos radioyentes, que están a punto para empezar siempre, y este programa, hay que decir, ha sido siempre puntual. Así que bueno, nos toca hoy cargar con esa pequeña pena, Monseñor. Sí, esa pena. Menos mal que no nos pasará lo que a muchos que estaban detrás de nosotros, que lo que les dio fue una rabia. Y esperamos que no hayan caído después en violencia, que hay que evitarla siempre. Y nosotros decir, bueno, no debió pasar, pero pasó. Bueno, en las reuniones de producción que hacemos de la Fundación Mami Nena para ver, gracias a Dios, los programas que vamos a compartir con ustedes, analizando todos estos momentos especiales del mes de agosto y de septiembre, hoy vamos a compartir con ustedes un tema muy importante. Sé que muchos, al igual como yo, también tendrán sus curiosidades que querrán hoy responderse. Y vamos a recordarles que está disponible para ustedes el número de cabina, el 809-536-1053, para sus comentarios o preguntas más adelante cuando empecemos a desarrollar el tema de hoy. Hace muy pocos días, la semana pasada, celebramos una fiesta muy importante para la Iglesia Católica, la fiesta de Santa Mónica y San Agustín. Ya habíamos hablado en programas anteriores de otros temas que también atañen a la familia. Y aquí se dio, cuando analizábamos las fechas, una relación familiar muy importante en la vida de este gran santo obispo, en los primeros años de la iglesia, en los años 300, de Agustín de Hipona. Porque en esa experiencia de santidad de Agustín como obispo y como sacerdote, influyó su madre. Entonces veíamos a Agustín el obispo, pero Agustín el hijo. Así que le propusimos a Monseñor, pero hagamos un programa que se llame Hijo y Obispo, y que lo haga uno de los hermanos de la Rosa. Entonces, buscando a los hermanos, encontramos que solo había un obispo. Sí, es mejor que haya un solo obispo y que no haya ninguna avispa, porque tampoco es lo mejor. Entonces, vamos a compartir con Monseñor este tema de el caso de Agustín, hijo y obispo, el caso de sus lágrimas de madre, y cómo esta persistencia de la mamá de
Agustín lo llevó a la santidad y desarrolló su vocación sacerdotal y episcopal. Así que, monseñor, me toca sacarle con cucharita la experiencia de ser hijo y de ser obispo, y cómo ha influido en usted su familia, mami nena, su madre, todo lo que influyó en su vocación. Usted también cuenta muchas anécdotas de su papá. Así que, ¿cómo fue esa vida de niño hasta que Dios le llama a la vocación, en la que usted ve que esa incidencia de su madre lo llevó a eso? Bueno, podríamos, hijo y obispo, ¿verdad? Yo puedo decir que sí es hijo y obispo, pero puedo comenzar de muchas maneras. Quiero comenzar de esta manera, que hijo, no solamente de papá y mamá, sino hijo de una familia. Y en mi familia, los que desearon primero tener un hijo sacerdote fueron mis abuelos, los abuelos de papá, de Sebastián de la Rosa y Damiana Sedano, soñaron con tener un hijo sacerdote, y todavía más, y a mí me impacta, y ninguno de sus hijos fue, ninguno de los nietos suyos fue un bisnieto. Yo soy bisnieto de una familia, un bisnieto cuyos antepasados pedían por un hijo sacerdote. Ah, mire qué bien. Eso es una cosa muy interesante. O sea que si no le sale un hijo sacerdote, sigan pidiendo a ver si le llega un nieto. Yo ahora digo que sobre todo mi bisabuela dirá desde el cielo. Usted ven ese que está ahora ahí en esta radio con lo pedí yo. Lo pedí yo ese. Aunque ustedes no lo crean, ese es mi bisnieto. Bueno, un punto que les dejamos en este programa. Si usted es abuelo y no tiene un hijo sacerdote, pero está viendo su nietecito, siga dando rodillas. Y es fruto de la oración. Y fíjate que en esa historia mi familia lo recordaba. Papá había recibido esa tradición. Y él muchas veces, no me lo dijo así, pero sí una vez puedo contar esta otra anécdota. Estaba él jugando dominó con unos amigos un domingo, y por supuesto un dominó acompañado de unos tragos. Y paso yo, y dice papá, ese es mi hijo, Ramoncito, que lo voy a poner de monaguillo y después lo voy a mandar al seminario para que sea sacerdote. Ay. Y así fue. Dijo así. Y yo no sé dónde me salió a mí, un muchachito. Le dije yo, usted está loco, ni monaguillo y menos padre. Eso no se hace. Eso fue una malcrianza delante de sus amigos. Ay, Dios mío. La respuesta de papá, mira muchacho malcriado, váyase al cuartico. El cuartico era la prisión donde nos metían a nosotros. Yo me pasé esa tarde del domingo. Y es muy interesante porque la vocación no nace de la influencia de los padres. Ellos lo pueden pedir a Dios, es una llamada de Dios. Cuando Dios me llamó, él lo dijo esa vez, ¿verdad? Lo expresó de esa manera. Se había pedido, y yo recuerdo el día, fue un 8 de enero de 1954, cuando leyendo la vida de Jesucristo, y leyendo la vida de Jesucristo sentí la llamada. Es una llamada clara, firme. Entonces fíjate ahí, entra, y claro, cuando yo se lo dije a papá, que había sido llamado, se puso feliz. Una relación de padre e hijo se ve en cuanto hijo y obispo, ¿verdad? Yo puedo decir que soy fruto de la oración de mis antepasados, incluyendo los bisabuelos, y incluyendo, por supuesto, a papá y a mamá. Incluso la bisabuela le dijo a mamá que Ramoncito va a ser sacerdote, como una profecía. Cuando nací le dijo a mamá, nenita, tu hijo nació varón y va a ser sacerdote. Una profecía. Y mamá, la respuesta de ella le dijo, mamita, ¿con qué cuarto se casa un guardia? Como diciendo, nosotros no tenemos posibilidades para mandar. Y la bisabuela le dijo, caminos tiene Dios. Y fíjate, ese sentido de la vocación de hijo, soy hijo y obispo, es una asunción de una responsabilidad muy grande. Y yo debo contar también lo que es asumir la responsabilidad, porque la bisabuela dijo, caminos tiene Dios. Y en mi casa no había esos recursos para hacerlo. Y cuando yo voy a entrar al seminario, papá, que lo deseaba en el fondo, lo había recibido de la tradición,
no tenía los recursos suficientes. Pero ese año se le había ocurrido sembrar maní. Ajá. Le pidió a su papá, mi abuelo, que le sembrara una de maní. Y él la cuidó, porque mi abuelo era agricultor, el papá seguía su trabajo, y después el abuelo, cuando llegaron eso, vendieron la pieza de maní por 90 pesos, porque no había más nada. Y lo que yo necesitaba para entrar al seminario eran 90 pesos. Con eso, Dios mío. la responsabilidad del papá, 90 pesos. Y lo resolvieron con el maní. Con el maní, que nunca la papá lo había hecho eso. Ay, Dios mío. Con esa pieza de maní resolvió eso. Entonces, caminos tiene Dios. Por eso también hay que pensar, y yo calculo, ¿verdad?, cómo los padres pueden asumir esa responsabilidad y tener fe y confianza. Ellos creyeron, papá y mamá creyeron, lo aceptaron, y cuando se llegó el momento, hubo esos caminos. Entonces, ¿qué yo puedo decir? Soy hijo, ¿verdad? Y en ese sentido, mis padres me acompañaron en esta misión. Y debo decir algo que en estos días lo he estado recordando mucho, que yo no lo sabía, que una de las tierras que me decía a mí, tú te vas para el seminario y tú ves que tu mamá, mami nena, está muy contenta, pero de que ella llora muchísimo. Ay. Ella llora muchísimo. ¿Por qué? Porque le hacía falta. Porque le hacía falta el hijo. Claro. Entonces. Ay, las lágrimas de Santa Mónica, monseñor. Así mismo. Entonces las lágrimas de mamá, estoy yo, ¿verdad? Y está también Ana María, mi hermana. Mamá tuvo que hacer todo un proceso para sus hijos, de los que casi nunca se habla. Pero la tía Mariola, que era muy simpática, dice, tú la ves así a ella, pero esa llora muchísimo. Ella está contenta de que se diera, pero llora. Y por ejemplo, mamá la gente les decía, mami nena, pero ¿cómo te va a dejar a sus hijos, Ana María, mi hermana, y a mí, irse así? Y te los dejas. Y dice, la respuesta de ella era, sí, muchos de ustedes tienen sus hijos, se casan y se van para Nueva York. Ellos son sacerdotes y son consagrados y vienen a mí más que los hijos que ustedes mandan para Nueva York. Oiga eso, ay Dios mío. O sea que aquí vamos con el otro punto, el acompañamiento y la entrega de la madre y de los padres en la vocación de un hijo son muy importantes. Sí. Y mucha gente cree que las vocaciones están en crisis. Yo veo que sigue habiendo muchas vocaciones. Seguimos orando por vocaciones, haciendo jornadas vocacionales y pescamos. El Señor nos manda vocaciones. Y aquí entran mucho en juego las madres. Sí. Que deben, es verdad que van a emitir lágrimas, pero acompañar a su hijo en esta vocación, ¿cómo se llama? Dándole un apoyo también moral y entregándole, sí, vete. Porque luego vendrán como profesionales y otros vendrán a alimentarnos el alma como sacerdote. Así, eso, lo de la crisis vocacional, la palabra no la uso. Vamos a recordar, históricamente, en la época de mis bisabuelos, el año 1800 y principios del siglo XX, en 1900, el que estaba de arzobispo era Monseñor Fernando Arturo de Meriño. Sí. Y en su historia, él no había sacerdotes. Ay. Y entonces él, para resolver las vocaciones sacerdotales en esa época, ordenaba a un sacristán. No pasaba por el seminario. Veía que tenía una preparación, sabía decir misa y sabía ser catequista. Te ordena un sacerdote. En ese momento, él resolvió la crisis vocacional de la época. Y después hemos tenido una evolución enorme. No había seminarios en esa época. Hace 100 años no había seminario en el país. Y nosotros tenemos seminario ahora en todas las diócesis. Ay, Dios mío. Entonces, sí. Tú me entiendes, cuando yo era seminarista, el seminario total tenía 60 seminaristas. Ay, Dios. Ahora, el total no sé, nacional. Nacional. Ahora no sabemos cuántos hay a nivel nacional. De modo que eso de las crisis eso es pasajero, eso es como la adolescencia, eso se pasa. Y tendremos vocaciones porque la iglesia sigue y Dios lo quiere, eso no. ¿Me entiendes? Es algo que no. Esa palabra no me suena. Entonces, monseñor, una vez que usted recibe esta vocación y decide irse al seminario, porque estamos viendo lo de su mamá,
y la suya con ella en esos tiempos de estudio y hasta su familia, porque hay que decir también que en esa vocación donde usted es llamado, ¿cómo lo vivieron sus hermanos? Bueno, ahí podemos nosotros entrar yo recuerdo que yo pasé el primer año que tenía dificultades para dormir y después me explicaron que cuando uno se aleja de sus padres pasa por ahí. Entonces eso es la vocación. Todo eso que tú acabas de decir, mi relación con papá y mamá consistía siempre en el apoyo que ellos no me daban. Ellos no podían visitarnos continuamente. Después, cuando ya tuve que salir a estudiar a Europa, mucho menos, y la comunicación tampoco era fácil, era el desprendimiento. Tú tocas el tema de mis hermanos. Para mí la experiencia es hijo y la vocación sacerdotal, pero también que tengo que decir hijo y hermanos. Mi relación con mis hermanos. ¿Que ustedes son cuántos hermanos? 7 nacimos y después había varios que son hermanos. Y los llamamos como hermanos de crianzas y hacen parte de la familia. Por ejemplo, yo debo adelantar, y mis hermanos me están oyendo, cómo me cuidaron. Mis hermanos siempre me han cuidado. Y fíjate, yo soy el mayor de mi casa y yo tenía una responsabilidad grande. Y yo debo decir que en mi casa yo nunca aparecí como el hermano mayor, como el papá. Yo nunca hice de papá. Hay gente que puede pensar, bueno, esa familia con un obispo, imagínate las facilidades que tendrá en la vida. Vamos a caer ahí, espérese, porque yo voy de poco a poco. ¿Cómo sus hermanos vivieron que su hermano mayor se fuera al seminario? Usted abrió el camino. Ellos podían pensar, o quizás, bueno, todos van a ser sacerdotes ahora, y no, cada uno ha tenido. Cada uno escogió su porque camino. Usted empezó hablándolo muy en claro, es una vocación. Dios le llamó a cada uno a algo. Una de las cosas hermosas de la familia nuestra es que en casa papá y mamá respetaron la vocación de cada uno. Y todos pasamos por la universidad, no había recursos, pero mamá era la que impulsaba la fe de encontrar los recursos, así como pasó conmigo, caminos tiene Dios. Cuando mi hermano Hilderín quería estudiar, se fue a estudiar. Mercy, que es la educadora. La educadora, no puedo decir cuántos años tengo porque me lo tiene prohibido. Ay, eso me pasa con mi hermana Mónica. Me dice lo mismo. No diga tu edad porque entonces yo soy la que va después de ti, ya saben. Por las razones económicas, Mercy tuvo que dejar los estudios en segundo de bachillerato. Ya yo estaba en el seminario. A los 16 años, Mercy entró a trabajar para ayudar a sostener la familia. Pero su vocación entró a trabajar como profesora en una área rural, lejos de la casa. A los 19 años, cuando ella se casa con Bienvenido, ella vuelve a retomar los estudios, termina el bachillerato, hace la universidad, y después a partir de ahí ella despliega toda una vocación de educadora. Hasta Mercy pasará a la historia como educadora en la escuela primaria, en la secundaria, en la escuela de ciegos, directora de la escuela, directora de un liceo, en la universidad, profesora universitaria, y la primera laico que dirige una escuela de teología. Oiga. Ella a los 16 años va a una escuela rural y ella pasa por toda esa experiencia. Por eso en la familia fue el respeto inmenso a la vocación de cada uno. Ana María escogió ser altagraciana y se respetó. Cada uno siguió la vocación que quería. Exacto. Entonces, y aparecieron los recursos. Aquí yo quiero decir, sueñen, caminos tiene Dios. El refrán de la frase de la bisabuela nos marca a nosotros. Caminos tiene Dios. Nosotros creemos y los caminos los tiene Dios. Entonces sus hermanos le apoyaron. No solamente me apoyaron, vamos a tomar después ese tema porque veo que hay una pequeña pausa. No solamente me apoyaron, hay que contar algunas anécdotas que me apoyaron y me cuidaban. Eso es algo muy, en lugar del hijo mayor cuidar, mis hermanos me cuidaban. Bueno, pues qué alegría. Y bueno, vamos a esta pausa que vamos a ir entrando cuando ya luego que usted lo ordenen de sacerdote y más adelante esa llamada al episcopado y cómo la familia vive eso, cómo se es obispo e hijo.
Gracias por estar con nosotros aquí en Vida FM 105.3 en este programa de Familia en Familia con Mami Nena. Volvemos en breve. Vida FM es la emisora que tú prefieres. Estás escuchando De Familia en Familia con Mami Nena. Martes 3 de septiembre, hijo y obispo. Quiero tocar este tema sobre el papel que tienen los padres en las casas. Me refiero al papá, al hombre de la casa, que ha de tener siempre su puesto. Con frecuencia cuento esta anécdota de mi papá. Papá me acompañaba muchas veces en mis visitas pastorales. Cuando yo iba a las visitas pastorales, yo era el obispo y ocupaba el puesto de cabeza en la mesa. Pero en mi casa, papá siempre ocupó su puesto de padre. En mi casa yo era el hijo y en las visitas pastorales yo era el obispo. Y tantas veces me aconteció que llamando a papá por teléfono, yo no le pedía la bendición. Cuando papá estaba molesto conmigo me decía Ramón. Si estaba bien me decía Ramoncito. Cuando no le pedía la bendición, él me decía la bendición Ramón. Y yo me la llevaba y le decía la bendición papá. La bendición del papá es necesaria. Cuando se la pedía me decía Dios te bendiga, hijo mío. Y después me decía ahora dame tu bendición de obispo. Hay una bendición de papá que siempre es necesaria. Y hay otra bendición que es la del obispo. Hijo y obispo. Hasta mañana. Si Dios, usted y yo lo queremos. Bueno, en el segmento Un Momento de hoy, usted cuenta una anécdota muy importante de su papá, que cuando estaba molesto le decía Ramón. Me lo decía. Sí, yo era Ramón, sí. Ay. Vamos a caer ahí. Pero antes de caer en su experiencia, estoy compartiendo en mi muro de Facebook de Giovanni Krawinkel y lo vamos a compartir en el muro de Mami Nena. Estamos haciendo hoy, estrenando algunos ajustes técnicos para que en las redes sociales se vea así con el logo de la Fundación Mami Nena, y vamos a ir haciendo cada vez más innovaciones. Gracias por ese segmento, monseñor. Sale todos los días. Lo estamos poniendo en su canal de YouTube ya muy pronto. Y ustedes pueden seguir también en la app de Android y de iPhone. Usted busca Monseñor de la Rosa y Carpio. Y ahí va a encontrar los artículos que Monseñor escribe en la prensa, los que son diarios, los que son semanales y otros escritos de Monseñor de la Rosa a través de esta app. Y va a encontrar las redes sociales de Monseñor, los tweets que él publica, lo que él publica en su muro de Facebook, y estamos preparando ya para alimentar el canal de YouTube con todas las entrevistas que Monseñor le hace y con este segmento de Un Momento. Estamos en eso, Monseñor. Perfecto. Por ejemplo, esa anécdota es el papel que ocupa el papá. Papá era papá. Él dijo, cuando yo me caso para fundar una familia. Y lo hizo así hasta el final. Yo sé que mamá tuvo sus dificultades al principio cuando tenían amores, porque sabía que conocía a papá que vivía en el mismo barrio, que era un pajarito que no era fácil. Que no era fácil. Pero después él vivió solo para su familia. Entonces, todo ese aprendizaje de un papá que se dedica a su familia, esa es una vocación. La vocación de ser padre. Y popularmente se dice, padre no es el que tiene hijos, sino el que los cría. Papá nos crió y se preocupó. Y continuamente, aunque yo fuera el obispo, el papá seguía cuidando de uno y mamá también me seguía cuidando. Bueno, pero volvamos a la anécdota del maní. Yo creo que su sacerdocio en alguna estola, cuando usted vuelva a celebrar aniversario, póngale un dibujo de una plantita de maní.
fue esa cosecha de maní, esa siembra, lo que sembró también en usted la fortaleza de la vocación. Fue el aporte de sus padres en lo material, pero estaban aportando al hijo y también hicieron un esfuerzo. Mire qué bonito. A mí me ha llenado mucho saber que sus padres, su papá hizo eso, y saber que Mami Nena derramó lágrimas por la distancia. Así que bueno, ya vimos cuán importante era eso, así como poniéndolo en comparación con la vida de Mónica y Agustín el obispo. Entonces usted culmina sus estudios en el seminario, le ordenan sacerdote. ¿Qué fecha? Me ordenan el 23 de enero de 1965. Enero me marca. Ay, mi madre. Enero le marca. Ahí porque fue mi vocación, fue en enero. En enero. Y está 2 días después de la fiesta de la Altagracia. La Altagracia. Mi primera misa es ordenado en enero. Soy ordenado obispo el 6 de enero en Roma. Ah, bueno. Es decir, en la Virgen de Altagracia. No, donde ella se mete. Donde ella se mete ahí. Ella dice y resuelve y manda. Entonces, sí. Monseñor, usted se ordena sacerdote, comienza digámoslo así, su carrera de sacerdote. Usted responde a la vocación sacerdotal y empieza a vivir su ministerio. ¿Cómo fue en sus 15 primeros años de sacerdote, su relación con su madre, con su familia? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo usted lo vivió? Fíjate, tan pronto yo termino mis estudios, en septiembre de ese año, Monseñor Pepén me dice inmediatamente, en el año 65, cuando yo salgo del seminario, voy a Tomayor, estoy muy ligado a Tomayor por los meses que pasé allí, y me dice el 14 de septiembre de ese año, me dice, prepárate que el día 1 de octubre tiene que estar en Roma. Ay. Entonces esa fue otra separación con mis padres, tú ves. Es decir, la vocación, yo he estado muy cerca de mi familia, yo lo puedo decir, pero muy cerca. Papá siempre me acompañó después de obispo ya a las visitas pastorales, que también fue muy significativo, pero a mamá fue que le tocó el más tiempo de separación. Ahí están los años de seminario, después los años de Roma, después todavía soy enviado a Bogotá para servir en el Consejo Episcopal Latinoamericano a toda la Iglesia de América Latina, y evidentemente a quien yo tenía que tratar con mucha más atención y cuidado era a mamá. Yo recuerdo más las conversaciones de mamá en todas estas salidas que las conversaciones con papá, porque al fin y al cabo después ya papá me acompañaba más veces, pero a mamá recuerdo todas estas salidas que yo tenía que hacer, y nunca podré olvidar mi partida a Bogotá para prestar servicio al CELAN. Y yo le dije a mamá, me piden que vaya a Colombia por 2 años. Ay, mi madre. A trabajar allí, a prestar servicio, y yo venía cada año, un mes nada más. Y entonces cuando paso los 2 años, me piden que me quede 2 años más, y se lo digo a mamá, más que con papá. Y nunca puedo olvidar cuando yo le digo, Mami Nena, me han pedido que me quede 2 años más. Ay. Y me dice ella, ya yo lo sabía. Y ya tú no volverás a Higüey. Ay, mi madre. Oigan, cómo... Una profecía de la madre. Sí. Mire, tremendo, Monseñor, que siga influenciando, y además por su entrega. Yo he estado escuchando la experiencia de muchos de los sacerdotes y obispos, y tendrían que escribir un libro de lo vivido con su madre en relación a su vocación y la importancia de eso. Y fíjese que ella hace una entrega ahí, dice, bueno, ya tú no vuelves. Ella tiene que entregarlo. Me acuerdo también de las famosas palabras tan fuertes que le dijo mamá Margarita a don Bosco cuando le ordenan sacerdote. Antes de él salir en la sacristía, ella le dice, desde hoy empezarás a sufrir. Será una vida de sufrimiento, para que no creas que vas a algo muy fácil. Entonces, bueno, sus hermanos también ya tienen un hermano sacerdote, y pasan los años, y de repente a usted le llega la noticia, elegido obispo, auxiliar de Santo Domingo, ¿no? Así es. Y usted recibe ahí la llamada al episcopado, el 3er grado del orden sacerdotal, que muchos dirán, bueno, es una
le dieron un título ahora, y muchos no saben que es una unción en un sacramento del orden sagrado que la iglesia ve como un servicio al máximo. Es decir, bueno, ahora si tú cargabas un tren de 5 vagones, ahora te voy a poner 20 vagones. Sí, esa ya mamá no estaba en esta tierra cuando me nombran obispo, me eligen para obispo y obispo auxiliar. Entonces, de esos recuerdos, que son muchas cosas que se podrían contar, el cardenal López, que era para yo auxiliar, a él le correspondería ordenarme. Él me dijo, ¿quieres que te ordene el Papa? Y, un deseo. Ay, mi madre. Un deseo tuyo, Nicolás, es una orden para mí, pero esta no me cuesta mucho cumplirla. Ay. Entonces, a usted le proponen además ordenarle obispo a través del Sumo Pontífice en Roma. En Roma. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando del año 1989. Déjeme yo buscar en Google a ver si aparece esa foto. 1989, antes de entrar en los 90, terminando el siglo XX, un obispo dominicano auxiliar ordenado en Roma por San Juan Pablo II. Así es. Increíble. Fuimos Monseñor Arnaiz, que fue el otro obispo auxiliar, y un servidor. Fuimos los dos, y entonces el anillo que yo llevo, que es lo único que tengo de oro, fue el regalo del Papa. Y yo a veces digo, pero esto fue de un santo, San Juan Pablo II. Sí, es verdad. Y el pectoral, el crucifijo, la cruz, que me la pusieron en el bautismo, la que yo llevo también es de él, de este tiempo del Entonces, Papa. Monseñor, cuando usted ve que Dios le llama al episcopado, ahí va a entrar, ya vimos el hijo, ahora va a entrar el obispo. ¿Qué usted siente siendo sacerdote, ahora llamado a dirigirnos como pastor, ayudar a dirigir una diócesis, en ese caso como obispo auxiliar, y ya luego el Señor le entrega la titularidad de la diócesis de Higüey y luego de arzobispo de Santiago? Usted ahí empezó un camino en el episcopado. Mucha gente no sabe qué implicaciones tiene y por qué la iglesia en el orden sagrado pone el episcopado. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, en la vocación fui llamado a ser sacerdote, pero permíteme decir esto, contar esta anécdota. Fui ordenado en Roma, ¿verdad? En la Basílica de San Pedro. Me acompañaron muchos de mis familiares, amigos, entre ellos estaban papá, mamá ya no estaba en este mundo, y fueron 2 de mis hermanos y otros familiares y amigos. ¿En qué año parten al cielo sus padres? No, mamá partió en el 85 y papá ya terminando el 99, ya papá termina mucho más tarde. Entonces, ¿qué acontece? Nunca podré olvidar, porque es una escena que me marca, después de la ordenación, cuando yo estoy saliendo justo en la puerta de San Pedro, papá había estado en toda la celebración, cuando ya yo lo voy a saludar ordenado, me dice esta frase: es el mejor regalo de Reyes. Que era enero. Era enero 6 de enero. Enero 6, día de la manifestación, de la epifanía de los Reyes. Día de Reyes, el mejor regalo de Reyes que yo he recibido en mi vida es este. Es este. ¿Qué regalaste? Que un papá te diga eso te marca. Claro. Y además que Dios le regaló a él, que su hijo, mire lo que hizo un maní, una siembra de maní, Monseñor. Increíble. De maní. Vamos a tener que dedicarme yo a comer maní ahora. Por su papá. A mí me admira el gesto de que haya hecho esa... ¿Qué hubiera sido si no hubiera sembrado ese maní? Caminos tiene Dios. Se lo dijo su abuela. Bisabuela. Entonces, bisabuela. Su papá, que vive ese enorme regalo, además de ver cómo su hijo se ha ordenado en el episcopado, al servicio de la iglesia, de la Santa Sede, o sea, en unión con el Papa, por el Papa Juan Pablo II. Yo me imagino que eso para él habrá sido sumamente emocionante y para toda la familia. Claro que sí, para todos, evidentemente. Porque fíjate, yo recuerdo, Antonieta, mi hermana, una de mis hermanas que es psicóloga, muy buena, cuando ella ve las fotografías de antes de la ordenación, ya en Roma, me dice: Ramón, pero tú te ves poco triste ahí, iba a ser obispo,
porque para muchas personas es como un ascenso. Eso no es una experiencia de uno. Yo me sentía obispo, una responsabilidad muy grande. Y yo recuperé la alegría, porque en la ordenación de obispo, al final, antes de separar la asamblea, la iglesia entona unos signos de acción de gracia y de alegría, dándole gracias a Dios y mostrándose alegra porque tiene un obispo. Sí. Yo dije, pero esto es magnífico, la iglesia se alegra de que yo sea obispo. Sí. Todavía no sabe cuál va a ser mi vida. Y entonces tú descubres que es otra manera de servir. Una vez me preguntaron, ¿y qué diferencia hay entre un obispo y un sacerdote? Yo digo, yo tengo el mismo trabajo que tenía antes. La diferencia está que antes, si yo quería hacer algo, yo le preguntaba a Monseñor Pepe, mi primer obispo, o a Monseñor Polanco, y ellos tenían que tomar la decisión. Ahora soy yo el que tengo que tomar decisiones que antes la tomaba mi obispo. Entonces, pero mi trabajo sigue igual. No, y además la gente piensa que si le hacen obispo ya usted no es sacerdote, nunca pierde el sacerdocio. Siempre no es sacerdote, es sacerdote. Diácono. Lo que uno recibe siempre. Por ejemplo, a mí alguna vez me dicen, obispo, ¿y esa cruz que tú tienes tan grande? Yo digo, si esa es la cruz que me pusieron en el bautismo. Lo que pasa es que la cruz que me pusieron en el bautismo, porque dice, recibe la cruz, eso entra en el rito. Entonces, sí. Por eso todos podemos usar la cruz. ¿Y por qué tú la llevas tan grande? Porque las cargas que yo tengo es más pesada. Son más pesadas que las de otros. Bueno, al recibir este orden sagrado del episcopado y de entrar en ese servicio, y usted además fue rector del seminario, entre otras tantísimas cosas, presidente de la conferencia del episcopado, y ha estado además en el aspecto social, político, muchas cosas que le toca al obispo. ¿Y cómo lo vivió entonces su familia? Hasta que ahora, en sus últimos años, y hay que decir que llegando a los 80 años, tenemos a un obispo emérito que escribe libros, que tiene una app de internet, que ahora vamos a empezar una agencia de prensa, y etcétera, etcétera. ¿Cómo usted se siente como obispo y como hijo? Como hijo, como mi familia. Y como hermano. Te voy a poner esta anécdota para que tú veas cómo es. De uno sigue siendo el hijo. Me hicieron hace 5 o 6 años, no, 4 años, una pequeña operación que no fue así muy difícil, y ahí mis hermanas me cuidan. Cuando en todo este tipo de cosas están mis hermanas atentas, cumpliendo esa misión. Y cuando yo salgo de la clínica, le digo, el médico me dio de alta, así que yo me puedo ir ya para Santiago. Me dice ella, de alta te del médico. Aquí la que dan de alta somos nosotros. Usted no se va de aquí hasta que nosotros digamos. Y fue así. Y después se lo agradecí porque realmente yo debía quedarme recogido en la casa. Fue en la casa y mis hermanas me cuidaban. Y digo mis hermanas. Y entonces, no quiere decir tampoco que Héctor, que es el otro hermano, también me cuidan. Eso es una cosa muy, muy especial. Bueno, yo le tengo mucho respeto, aprecio y admiración a don Héctor. Yo me río muchísimo. Cada vez que me junto con don Héctor estoy muerto de risa. Así que yo creo que parte de su vocación. Claro, en esta Fundación Mami Nena, que le da honor, déjame poner en la transmisión, Ramón Alberto, mira esto. Mire, ahí estoy poniendo la transmisión. Daniel, volteame la pantalla para acá, para que Monseñor vea. Estoy poniendo una foto de Mami Nena en la transmisión de Facebook. Todo esto motivado por la inspiración que ella tuvo. Usted me ha hecho grandes anécdotas de su madre, sus hermanos también. Y hoy le damos a ella y también a su papá. Hoy se lo damos a ella a través de estos espacios, de esta fundación, un servicio a la familia. Este espacio quiere que aquellas cosas donde hay que, a través del conocimiento, fortalecer y buscar las soluciones, que puedan contar con ellas a través de la fundación, y ustedes como hermanos han decidido llevar esto adelante. Quiere decir que el obispo y sus hermanos, hoy con una fundación en honor a su madre, colaboran con la generación actual. Hacemos eso, y además lo hacemos esto. Mira, por ejemplo, ¿quién dirige este programa? No somos los hermanos, colaboramos, pero lo asume hoy lo asume un sobrino, y antes era el esposo de una sobrina, José. Claro. ¿Tú me entiendes? Es decir, es vivir esa dimensión de nosotros saber que ha sido fundada una familia, una casa, y que nosotros queremos como casa, como familia, servir a Dios, seguir esos criterios de una familia, porque a nosotros nos marca que fue una familia que se fundó,
que tenemos unos antepasados. Cuando yo digo que los datos que aparecen en los libros de bautismo y de matrimonio en Higüey, consta que desde 1750 todos los de la Rosa, descendientes de Sebastián de la Rosa y Damiana, mis bisabuelos, se casaban por la iglesia. Ah, mírelo. Si no se casaban de una vez, se casaban después. Monseñor, y finalmente en este minuto y medio que nos queda, ¿usted cómo se siente al llegar a los 80 años como obispo, como sacerdote, como hijo de la Iglesia Dominicana, hijo de la Rosa y Carpio, hijo de Mami Nena, que está ya, como muchos dicen, en la edad del pasado meridiano, pero que está aquí todavía colaborando hasta que Dios le llame? Sí. ¿Cómo usted se siente? Yo ahora, en este momento, yo me siento que tengo que descubrir lo que hay, porque una vez me hizo un examen en Roma, precisamente, un judío de apellido Helio. Cuando me vio, me dijo él, pero usted se ve muy bien, usted puede durar 120 años. Yo le dije, doctor, o usted está exagerando, o quién es usted para poner ese límite. Entonces, yo no sé, tengo la amenaza de 40 años más. Yo me enteré que usted viene en un libro por ahí que se llama ¿cómo? Memoria se llama. Sí, pero ¿qué? ¿Mis qué? Memoria de mis primeros 80. Oiga, eso de sus primeros 80 años, ay Dios mío, o sea que bueno, no, monseñor, mire, de verdad, obispos dominicanos, de verdad, muchos obispos santos, muchos obispos que han incidido, y nosotros damos gracias a Dios por la vida y la vocación suya. Yo doy gracias a Dios por ese terreno del maní de su papá, que gracias a ese terreno pudo alimentar y con la los bienes profecía de la bisabuela y la profecía de su bisabuela. Nos quedamos aquí porque el tiempo se nos acabó. Lamentamos que un acontecimiento nos hiciera llegar tarde, pero vamos a seguir en este programa de Familia en Familia con Mami Nena, llevando a ustedes estos conocimientos y todas estas propuestas de todos los hermanos de la Rosa. Así que muchas gracias, monseñor. Échenos la bendición para irnos. Echamos la bendición. Queríamos siempre, nos hemos propuesto de orar en cada programa por la familia. Entonces hoy nos hicimos esa oración explícita por la familia, por los diferentes problemas que tienen. Yo quiero pedir por la sanación de la familia y quiero pedir de manera muy particular que Dios bendiga a las familias. Quiero pedirle a Dios que le diga a los padres que siempre bendigan a sus hijos como lo hacía papá conmigo, no importando lo que fuera. La bendición de Mami Nena, que siempre nos ha acompañado, esa seguridad hermosa que tenemos de los padres. Yo quiero bendecir, hacer lo mismo que hacía papá conmigo, lo mismo que hacía mamá conmigo, que ustedes los padres den la bendición a sus hijos. Y ahora yo le voy a dar mi bendición de obispo, y ustedes se la dan a sus hijos, para que sigamos esa práctica y te digan, lo moderno hoy no es bendecir. Eso es una desviación. Si las familias de hoy no bendicen, las de mañana lo van a hacer, porque eso no puede cambiar, eso es así. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que el Dios del amor los llene siempre de amor en la familia. Amén. Que Dios, que los ha llamado a fundar una familia como vocación de fundar una familia, como me llamó a mí, a la vocación de obispo, que ese Dios les acompañe, les dé fortaleza, les ayude a vivir esa vocación eficientemente. Que la Virgen María y San José, que dirigieron el hogar de Nazaret, que Jesús los bendecía a ellos, pero Jesús esperaba la bendición de sus padres. ¿Y cómo es? Así es. Y entonces nosotros, de la misma manera que Jesús, María, José, lo llenen también de sus bendiciones y que ustedes lo transmitan a los demás. Y los hijos que estén escuchando, recuerden siempre, papá y mamá son papá y mamá, y papá ocupa el primer puesto, la cabeza, y la mamá hace lo que ella siempre ha hecho, que es mandar, y uno ha de hacerlo así. Que el Dios de las bendiciones los llene de bendiciones y los haga instrumentos de bendición en su familia. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches, hasta el próximo martes. Este programa ha sido una presentación de la Fundación Mami Nena.